Cuba llama la atención no solo por haber sido uno de los pocos países de nuestro continente que abrazó el socialismo, sino que es uno de los escasos estados que hasta la actualidad se mantiene con este sistema. ¿Desde cuándo pasó esto? Para esto, tenemos que remontarnos a la muy recordada Revolución Cubana. ¿Cómo es que un grupo de insurgentes logró dar un giro de 180 grados en la historia de una nación? ¿Te interesa repasar esto? Entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. A diferencia de la gran mayoría de países de nuestra región, Cuba, cuya historia completa puedes ver en este video, no consiguió su autonomía durante las guerras de independencia en Hispanoamérica, sino que permaneció como un territorio español en gran parte debido a su condición insular que evitó que las corrientes libertadoras lleguen al país. Cuba realizaría posteriores intentos para lograr su independencia, tales como la fallida Guerra de los 10 Años. También aparecen figuras como José Martí, quien funda el Partido Revolucionario Cubano, con el que siembra en el pueblo los ideales democráticos y antiimperialistas. Como sabrás, la ansiada independencia no se concreta hasta la guerra hispano-estadounidense. O bueno, independencia entre comillas por así decirlo. Resulta que Estados Unidos impone un gobierno militar por 4 años, para luego retirarse, dejando en el país un gran número de inversiones y capitales, por lo que el actual régimen cubano tilda este periodo como la República Neocolonial. A decir verdad, el país vio cómo grupos oligarcas azucareros acumularon un gran número de riquezas, mientras que las clases bajas siguieron empobrecidas. A esto se suma la llegada de dictaduras simpatizantes de las oligarquías y de los capitales estadounidenses, tales como la de Gerardo Machado. Como respuesta, los grupos opositores de estudiantes y el proletariado, inspirados por corrientes socialistas que se fueron formando en el país desde la Revolución Rusa, realizaron una serie de huelgas, conocidas como la Revolución del 30. A pesar de la inicial represión, consiguen la dimisión de Machado, tras el que sube al poder una pentarquía que pone en el tablero político del país a una importante figura, el sargento Fulgencio Batista, quien luego de liderar un golpe de Estado, llega al poder en 1940 para continuar con un régimen similar a los anteriores, cercano a Estados Unidos y con beneficios para las oligarquías azucareras. A la par, diversos pensadores e intelectuales, así como movimientos activistas, van forjando ideales de acabar con la tremenda desigualdad que reinaba en el país. Es aquí cuando surge un joven militante que cambiaría el destino de Cuba, Fidel Castro. El abogado estaba convencido de que la manera de derrumbar el régimen era por la vía armada, siendo su primera gran participación durante la fallida expedición de Cayo Confites, en la que un movimiento militar intenta derrocar al dictador dominicano Rafael Trujillo. Castro postularía en las elecciones de 1952 como diputado por el Partido Ortodoxo, el cual no era claramente socialista, pero sí antiimperialista. Ante la inminente victoria de su partido, Batista lidera un nuevo golpe de Estado tras el que impone una dictadura militar. Ante esto, la idea de la guerrilla como única opción sigue creciendo, sobre todo entre estudiantes y la clase obrera. De hecho, esto se concreta con el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, en el que un grupo del Partido Ortodoxo, liderado por Fidel Castro y su hermano Raúl, intentan tomar 2 cuarteles para iniciar una insurrección, la cual es reprimida por las fuerzas de Batista. Los capturados son torturados y en su mayoría ejecutados. Aunque este episodio terminó en fracaso, se considera como el inicio de la Revolución Cubana. Los hermanos Castro logran escapar a la Sierra Maestra de Cuba, para luego ser capturados nuevamente y enviados a prisión. Debido a presiones tanto nacionales como extranjeras, los Castro son liberados en 2 años y exiliados a México, en donde fundan el Movimiento 26 de Julio, organización guerrillera que, al igual que el Partido Ortodoxo, no mostraba una ideología socialista,
sino que tenía como el objetivo final el derrocamiento de la dictadura de Batista. Es aquí cuando se le unen otros jóvenes revolucionarios como Camilo Cienfuegos, quien ya había liderado algunas revueltas en La Habana, y el muy conocido Ernesto Che Guevara, médico argentino de ideas revolucionarias, quien se unió a la lucha. De esta manera, 82 revolucionarios del movimiento 26 de julio se reúnen para emprender una invasión a Cuba. Esta partió en noviembre de 1956 del río Tuxpan, Veracruz, en México, a bordo del yate Granma. La embarcación encalló al llegar a costas surorientales cubanas, por lo que los revolucionarios no pudieron bajar todos sus pertrechos. Al llegar a tierra firme en pequeñas balsas, fueron atacados por el ejército de Batista, y de los 82 guerrilleros solo sobreviven unos 20 que se refugiaron en la Sierra Maestra, en donde establecen una base. Los revolucionarios remanentes inician una serie de acciones guerrilleras a medida que van ganando simpatizantes. El M-26-7 consigue su primera gran victoria en el combate de El Ubero, tras el que logran hacerse con el control de la Sierra Maestra. A su vez, surgen otros grupos armados opositores al gobierno, como el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y el Segundo Frente Nacional de Escambray, que atacaron por otro frente. En julio del mismo año, un dirigente estudiantil de 22 años llamado Frank País es asesinado por la policía en julio de 1957, convirtiéndose en un mártir que desencadenó una ola de protestas por todo el país. Y claro, con esto se impulsó la revolución, por lo que los movimientos insurgentes comenzaron a ganar más adeptos. El 5 de septiembre del mismo año ocurre el levantamiento de Cienfuegos, en el que algunos militares se sublevan en la base naval de la ciudad. Si bien los revolucionarios son reprimidos, tuvo una nueva repercusión nacional. Sí, más simpatizantes de la revolución. Asimismo, la localidad se considera como el primer territorio liberado, aunque haya sido efímeramente. A pesar de que Batista contaba con 80.000 hombres y con el apoyo de Estados Unidos, quien le proporcionó armas y entrenamiento a su ejército, fracasa en un intento de ofensiva hacia la Sierra Maestra. Hacia octubre de 1958, el ejército gubernamental es obligado a retroceder, y los revolucionarios obtienen así el control de casi toda la provincia de Oriente. De esta manera, emprenden una ofensiva. Mientras que los Castro permanecen en Oriente para cuidar los territorios ganados y tomar Santiago de Cuba, Cienfuegos y el Che Guevara son enviados al centro con dirección a la estratégica ciudad de Santa Clara. Fidel Castro lidera así la batalla de Guisa, lo que le permitió abrir camino hacia la deseada Santiago. Unos días después, el Che Guevara lidera la batalla de Santa Clara, decisivo enfrentamiento tras el que consiguen hacerse con el control de la ciudad, que era la puerta de llegada hacia la capital, La Habana. Esto propicia la huida de Batista, que representó la victoria decisiva revolucionaria. En la madrugada del 1 de enero de 1956, las tropas del SFNE llegan a La Habana. Al día siguiente, el M-26-7 al mando de Cienfuegos y el Che Guevara hacen lo mismo, a la par que Fidel Castro entra triunfante en Santiago de Cuba. Esto significó que el poder quedó en manos de los revolucionarios, los cuales, si bien tenían un mismo objetivo de derrocar a Batista, tenían ideologías diferentes. Y claro, no es que los revolucionarios ahora instauren un régimen de paz, sino que más bien ejecutaron a muchos colaboracionistas del régimen de Batista, comenzando así una serie de exilios de toda la disidencia cubana. Asimismo, Fidel Castro no asumió el poder directamente, sino que este recayó en Osvaldo de Ortigoz, militante del Partido Socialista de Cuba. Castro asumiría como primer ministro y sucedería el cargo de presidente recién en 1976. Y claro, su discurso fue migrando progresivamente hacia uno de corte comunista, al punto de convertirse en el principal aliado de la Unión Soviética en el continente. Además, una reforma agraria y una serie de expropiaciones tanto a las oligarquías como a los capitales extranjeros ocurrió en el país, acciones típicas de gobiernos socialistas. Como respuesta, Estados Unidos pasó a convertirse de la principal fuente de ingresos de Cuba a su adversario ideológico, lo que representó
un fuerte bloqueo económico que solo pudo ser llevado gracias a las subvenciones de la Unión Soviética. De hecho, un último intento contrarrevolucionario ocurrió en 1961, conocido como la invasión de Bahía de Cochinos. En esta, un grupo de exiliados cubanos con el apoyo estadounidense fracasó en la invasión de Cuba, lo que propició el fortalecimiento de la alianza cubano-soviética, al punto que se llegaron a instalar misiles nucleares en la isla a poca distancia de las costas estadounidenses. Sí, con esto hago alusión a la recordada crisis de los misiles que casi desata una tercera guerra mundial. A pesar de la caída de la URSS, el régimen de Castro continuó y se mantiene hasta la actualidad. El legado de la revolución sigue vigente y sus resultados, pues, son tema de controversia. Si bien la desigualdad se redujo, el país ha quedado notablemente atrasado y miles de personas siguen huyendo de un nuevo régimen autoritario y represivo, pero que mantiene la esencia antiimperialista con la que se inició. ¿Y tú qué opinas? ¿Valió la pena la revolución cubana?